Hoy estamos acá con el profe Juan Carlos Bregia para poder realizarle la entrevista. Profe, ¿usted quiere presentarse o comentarnos un poquito de usted? Bueno, yo soy Juan Carlos Bregia, soy ingeniero metalúrgico, recibido acá en la Universidad de Jujuy, actualmente docente de la Escuela de Minas. Y mi experiencia laboral, empecé en Mina del Aguilar, recién recibido. Después estuve acá un tiempo en el INTEME, en la Universidad de Jujuy. Después me fui del país, a Estados Unidos, y trabajé en una empresa de cables que fabricaba cables que se llama Vermont Electromagnetics. Después, eso fue en Vermont. Después me trasladado al estado de Kansas y ahí trabajo en la PepsiCo, de Pepsi-Cola. O sea, paso de una empresa metalúrgica a una alimenticia. Estuve ahí 6 años en Vermont, después 4 años más en Kansas, siempre en la PepsiCo, tiene varias áreas. Estuve viajando un poco y yendo de uno para otro, pero siempre en la misma empresa. Hasta que me vuelvo al país, trabajo en Universal Leaf Tabacos, que es una empresa americano-brasilera, digamos, instalada acá en la cooperativa de tabaco, hasta que me cansé de la empresa privada, digamos, un poco más para estar con la familia, decido irme de la parte privada y dedicarme a hacer trabajos particulares y hacer docencia al mismo tiempo. Muy gracias. Empezamos con las preguntas. Bueno. La primera es, ¿cuál fue su primer trabajo o experiencia en el sector minero? Bueno, en Mina del Aguilar, en la parte de proceso, básicamente en la parte de proceso de flotación, digamos. Y después recorrer toda la parte, una vez que baja el mineral, todo lo que es la planta baja, la planta del campamento, pero básicamente el proceso. Bien. La otra pregunta sería, ¿cómo participa en el área de higiene y seguridad desde su área de trabajo? Bueno, mi primera experiencia también fue en Mina del Aguilar. Si bien hay un departamento de higiene y seguridad, ya lo había en ese momento y me imagino que también lo hay en este momento, pero como el proceso es 24 horas y los turnos son corridos, digamos, la gente de seguridad usualmente están de día. Ellos dan charlas semanales, que son charlas de inducción. Bueno, y nosotros tenemos que controlar de que se cumplan, o sea, lo que estamos a cargo del proceso es que se cumplan las normas de seguridad. Y en ese aspecto me tocó 2 incidentes. Uno en forma directa, porque no es que lo vi, pero escuché una explosión bastante fuerte, que era como a las 3 de la mañana más o menos. Cuando acudo al lugar, era un sector de limpieza donde entra el mineral, viene de la mina y entra a la planta. Y se le sacan las piedras y toda la basura, digamos. Bueno, una de las personas sacó un palo y lo puso como era una madera, lo puso en un calentador que tiene para el café, y resultó ser que tenía una dinamita sin explotar. Obviamente explotó la dinamita ahí y dentro de todas las consecuencias fueron graves para la persona porque le sangró el oído, fue una explosión fuerte, pero no recibió ninguna esquirla de esa estufita que tenía, ¿no? Porque eso hubiese sido más grave. Y como yo siempre creo que lo conté, incluso se lo conté a ustedes, son una serie de situaciones que se repiten y que ninguno no se detiene, ¿no? Desde el momento en que la dinamita no explotó, no se detectó que esa dinamita no explotó, y ahí se sucedieron una serie de cosas que se dan una en un millón, pero bueno, pasan, eso es un accidente, justamente eso, hasta que esa dinamita se metió en un palo, ese palo lo agarró, se dio todas las situaciones para que eso ocurra. Esa es la que yo viví. Después, pocos días después, se dio otra situación en el laboratorio químico, también rara, porque una persona que encontró una piedra en el campo no tuvo mejor idea que meterla en la mufla, ¿no? En el hornito que hay en el laboratorio, y era una piedra sulfurada. Emitió gases y explotó. Fue una actitud bastante poco profesional de esta persona, pero bueno, es una cosa que ocurrió. Son los 2
accidente que uno que escuché no lo vi y el otro tampoco lo vi, pero sucedió en un momento en donde yo estaba ahí. Bien. Acá yo le quiero hacer una pregunta que se relaciona con la última. Usted nos comenta que accidentes, pero ¿qué cargo ocupaba usted ahí? O por ejemplo, el tema de la responsabilidad. Bueno, el tema de la responsabilidad no me la atribuyo de ninguna manera porque yo no se puede controlar esa situación. Yo estaba en otro galpón como a 400 metros, escucho el ruido, ¿no es cierto? Estas personas tienen constantemente charlas de inducción y ni ellos se imaginaban de lo que podían hacer en el caso de la persona que recogió la dinamita. En la otra situación es total irresponsabilidad y aparte, bueno, sí hay que responsabilidad de la persona de la que hizo eso, de la que metió la piedra y de la persona del laboratorio, encargada del laboratorio, que no debería haber permitido hacer eso, ¿no? Pero las dos son totalmente evitables, ¿no? Yo pienso que sobre todo la segunda es de mucha responsabilidad. La segunda es directamente como para perder el trabajo. Y la otra es una cosa que se da, pero Como un descuido. es un descuido, ¿no? Exactamente. La otra pregunta, si ha notado algún cambio con respecto a cómo se maneja la higiene y seguridad en la minería, cómo era antes y cómo es hoy. Bueno, como es ahora, no puedo opinar por lo que veo un poco a la distancia, porque no estoy involucrado directamente en el día a día de la empresa. Pero, por ejemplo, si podría comparar de lo que yo vi en otros lugares, además de las charlas de inducción que se daban en Minera Aguilar, por ejemplo, en el momento en que yo trabajé ahí, en otros lugares también he notado de que se debatían cuestiones, se hacía debates con las personas, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar en esos dos ejemplos que yo le di, por más que uno tenga charlas y tenga mucha información, puede pasar una situación de la que uno no la pueda percibir, digamos, hay que estar muy alerta con esa situación. Y es difícil porque no se puede, si uno tiene un trabajo, ¿cierto?, que hacer y no puede estar todo el tiempo, ni siquiera las personas de seguridad y higiene estar controlando qué es lo que hacen las personas, porque las personas no están bajo control visual de otra persona todo el tiempo, ¿cierto? O sea, tienen libertad para moverse, entonces es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que queda? Hacer debates, ¿no? No solo la charla de inducción de seguridad, sino que las personas opinen con el trabajo que ellos hacen en el día a día y que opinen si ven, porque ellos están ahí todo el tiempo, ¿cierto? O perciben otra cosa para que los demás también vean el punto de vista del otro. Eso, por ejemplo, yo no lo vi acá, porque esto que estoy contando lo vi en Estados Unidos, ¿cierto? Pero me pareció interesante de que se haga. Por ejemplo, yo después cuando me vine acá a la cooperativa, el trabajo en la cooperativa de trabajo no es tan peligroso como el de la mina, ¿no?, como una empresa minera, sino que el peligro pasa por otro lado, porque ahí, por ejemplo, se fumigaba tabaco, o sea, están las cajas de tabaco, les explico más o menos, se pone la plaqueta que tira gases para matar todos los bichos, se tapa con una carpa de plástico y obviamente hay que irse del lugar, es un galpón y hay que evacuar. No se puede entrar ahí, se pone carteles que no se puede entrar por 48 horas o 72 horas y después se ventila, ¿no? Un día más para ventilar. Y después cuando uno entra, percibe al respirar que el aire no es puro, ¿no es cierto? Y eso no estaba bien y hay incluso personas que tenían problemas de salud, que se dedicaban a hacer eso todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El Departamento de Seguridad, ahí a mí me pareció, ¿no?, que esto yo incluso en una charla lo dije, de que no cuidaba tanto a las personas porque o hacía falta más días de ventilación o había que medir la calidad del aire antes de entrar, porque era obvio de que se sentía el olor, ¿no? El olor a la placa de fumigación que tiene cianuro, tiene
Entonces, no sé qué están haciendo ahora, ¿no? Pero eso fue un debate que se hizo al poco tiempo. Yo me fui, así que no puedo decir qué es lo que pasó, pero hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas que se hacen y que se pueden mejorar. Y bueno, el tema de la higiene tiene cuestiones que tienen que ver mucho con las personas, ¿no? Por un lado está la gente que se dedica a hacer higiene y seguridad, que transmite, informa y da charla, y por otro lado también tiene que ver con las personas, a ver si va a hacer algo que sea un poquito inadecuado o no. Entonces, hay un factor que tiene mucho que ver. Es difícil de los dos lados, la capacitación, la charla, y después la persona, la madurez al hacer un trabajo determinado. Más allá del uso de los EPP, obviamente, ¿no? El uso de los EPP y control es, digamos, la parte más simple de la higiene y seguridad. Después vienen un montón de otras situaciones que se tienen que trabajar mucho, ¿sí? Y por eso me parece que los debates en los lugares de trabajo son importantes. Como que fomentan la participación de todos. Claro, porque todos tienen distintas opiniones, más allá de lo que, porque ¿qué pasa? El Departamento de Higiene y Seguridad informa muchas cuestiones sobre cómo, bueno, por supuesto, el uso de los EPP, cómo levantar carga. Entonces, esas cosas están establecidas y sí se las va a cumplir, digamos, por lo general. Pero hay otras cosas que surgen y cuando uno está en el trabajo haciendo otra cosa en diario y no se da cuenta, y puede producir algo que después puede provocar un incidente o accidente, y ahí es donde quizás ahí es donde puede empezar el inicio de una serie de causas que terminan en accidente. Entonces, para hacer o para evitar eso o para bajar la probabilidad de que ocurra algo, son importantes esas charlas entre todas las personas que trabajan y que cada uno opine cómo se trabaja o si vio algo que no corresponde. Y me parece importante que eso pase, y aparte de lo que es todo lo que es capacitación y todo lo demás. Bien, ya terminamos con la pregunta. Bueno, ya. gracias. No, gracias a usted, Pepe.